Pues bienvenidos jóvenes, vamos a entrar a la palabra de Dios. Seguimos en la serie, ¿cómo se llama? Los rudimentos de Cristo. ¿Quién se acuerda el significado de esa palabra? ¿Qué significa rudimento? ¿Quién me dice? El principio, ¿no? El principio de algo, ¿verdad? Todo, por ejemplo, toda carrera, profesión, lo que sea, tiene sus rudimentos, tiene sus principios, sus fundamentos, ¿verdad? Al principio de la serie, pues nuestro hermano Víctor explicaba cómo cuando se va a construir un edificio, ¿qué se pone primero? ¿Verdad? El fundamento, el cimiento. Es muy importante para poder construir hacia arriba. Si no se hace bien el fundamento, lo de arriba se puede venir abajo, ¿verdad? Entonces es importante el principio, ¿no? En nuestra reunión pasada hablaban de el arrepentimiento, ¿sí se acuerdan? El arrepentimiento, ¿quién se acuerda qué significa eso? El arrepentimiento. ¿Alguien se acuerda? El arrepentimiento, pues más tarde lo vamos a ver, lo vamos a recordar, ¿verdad? Ya hablamos de eso, pero en este tema, nuestro tema que es obras muertas, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues va muy de la mano con el arrepentimiento, ¿no? Acompáñenme a hacer una pequeña oración, por favor, para iniciar nuestro tema de hoy. Señor, te pido que tú me des tu gracia para explicar tu palabra, Señor, de una manera sencilla y que todos puedan entender, Señor. Y que puedan llevar en sus corazones, Señor, este mensaje que tú tienes para ellos y que dé fruto, Señor, en sus corazones, en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues obras muertas es nuestro tema de hoy. Vamos a leer Hebreos 6 del 1 al 2, que es nuestro versículos, ¿verdad?, de la serie. Hebreos 6 del 1 al 2, lo voy a leer en Reina Valera y luego lo voy a leer en otra versión, Palabra de Dios para Todos, que lo dice de una manera más sencilla. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos son los fundamentos, los principios de la enseñanza de Cristo. Esto fue lo que Jesús predicó. Palabra de Dios para todos, dice, así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. Para poder entender esto más enteramente, ¿qué es obras muertas? Pues debemos conocer algunas cosas y una de esas es nuestra condición, nuestro estado, nuestra condición delante de Dios. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, el estado y condición del hombre fue infectado, ¿por qué? Por el pecado, una infección. No solamente lo afectó a ellos, sino al resto de la humanidad. Fueron sacados y separados de la presencia de Dios. Cuando pecaron, sintieron vergüenza, culpa y miedo. Se escondieron el uno del otro y se escondieron y se alejaron de Dios. Eso hizo el pecado con Adán y Eva y eso sigue haciendo con todo aquel que decide quedarse en su vida de pecado y rechaza el mensaje del Evangelio. Vergüenza, culpa y miedo. Cuando pecaron, se pusieron delantares, se escondieron cuando oyeron la voz de Dios, ¿no? Eso hace el pecado. Cuando queremos vivir en nuestro pecado, pues nos alejamos de Dios.
¿verdad? No nos queremos acercar, no queremos escuchar el Evangelio, no queremos venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre va a confrontar el corazón. Las obras de los hombres, después que el pecado entra al mundo, vinieron a ser pecaminosas, de total desagrado para Dios. Génesis 6:5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Todo lo que pensaban y hacían era malo. Por el pecado Dios tuvo que inundar la tierra, salvando solo a un hombre y a su familia. Pero ese hombre y su familia terminaron pecando otra vez. Y el mundo siguió en su declive, ¿no? Por el pecado destruyó 4 ciudades con fuego y azufre, entre ellas Sodoma y Gomorra. Por el pecado el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. ¿Quién sabe cuánto tiempo les hubiera tomado el camino de Egipto a la tierra prometida? Era un camino, ¿alguien dice? ¿Nadie? 11 días aproximadamente, o máximo 2 semanas, el camino de Egipto a la tierra prometida. ¿Sí ven la diferencia? 40 años. 40 años, no fue un año, 2, 3, 40 años, una generación en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. 40 años en el desierto. Y en ningún momento Dios dijo, bueno, los voy a dejar entrar ya. Y ya cuando estén ahí van a estar contentos, tranquilos, en paz y van a decir, gracias Señor, ahora te vamos a adorar. Dios no le bajó. Dios al pecado siempre lo trata fuertemente. Tiene consecuencias. Y el Señor los dejó 40 años en el desierto, dando vueltas. Por el pecado Israel, luego de haber obtenido la tierra que Dios le había prometido, o sea, ya después que entran a la tierra prometida, fue desterrada y exiliada varias veces. Dios permitió que lo sacaran de sus tierras y lo esclavizaran por el pecado. Por el pecado, el trabajo de los sacerdotes era un trabajo arduo y de mucho cuidado. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y su pueblo, realizando sacrificios por los pecados, enseñando la ley de Dios y cuidando del santuario. Vamos a ver un ejemplo de las instrucciones que Dios le dio para los diferentes tipos de sacrificios. Se la daba a Moisés y Moisés se la daba a su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, y a los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes. En este libro de Levítico que vamos a leer, Dios en su gracia y misericordia quiere proveer un camino para que un pueblo pecaminoso viva en su presencia. Pero para que este pueblo pecaminoso, como cualquier otro, viviera en la presencia de Dios, Dios tuvo que establecer instrucciones muy específicas que debían de seguir al pie de la letra, sin falla. No podían fallar. Si leen el libro de Levítico y el libro de Números, Éxodo también, más al final de Éxodo, van a ver todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, los sacrificios. Y todo era una instrucción específica, muy específica. La construcción del tabernáculo, donde habitaba Dios entre el pueblo de Israel, las vestiduras de los sacerdotes, la santidad de los sacerdotes, el cuidado del tabernáculo, la limpieza, todo, los sacrificios, hasta para desmontar y trasladar el tabernáculo, habían instrucciones muy específicas.
hasta cómo se posicionaban los campamentos. O sea, Moisés y Aarón y sus familias acampaban delante del tabernáculo. Y nadie, ningún extraño se podía acercar porque moría. Fíjense, vamos a ir a Levítico 4, vamos a leer el verso 1 al 12. Esto es solo un ejemplo de un sacrificio que se hacía por el pecado del sumo sacerdote. Y estas eran las instrucciones. Si el sumo sacerdote pecaba, esto debía ser. Levítico 4, versos 1 al 12. El Señor le dijo a Moisés: de las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, de esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente, al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor. Y todo esto no tienen que entenderlo, pero quiero que vean, ¿verdad?, lo específico, todas las instrucciones y reglas que le daba Dios a ellos. Si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, a todo el pueblo, si el sumo sacerdote pecaba, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Debe llevar el becerro al Señor a la entrada del tabernáculo, colocar su mano sobre la cabeza del becerro y matarlo delante del Señor. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior del santuario. Después el sacerdote, versículo 7, pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. O sea, era un entra y sale. Sangre aquí, sangre por allá. Luego el sacerdote quitará toda la grasa del becerro para presentarla como ofrenda por el pecado. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras. Los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Debe quedar todo esto junto con los riñones, así como lo hace con el ganado que se presenta como ofrenda de paz, y quemarlo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Pero debe tomar todo lo que quede del becerro, la piel, la carne, la cabeza, las patas, las vísceras y el estiércol, y llevarlo fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro, al lugar donde se echan las cenizas. Allí sobre el montón de las cenizas, lo quemará sobre un fuego de leña. Si se fijan, todo es muy específico. Todo lo que tenía, y eso es solamente un ejemplo. Cuando leen el libro de Levítico, ven cada tipo de sacrificios tenía algo diferente. Pero una pregunta que quiero que se queden con ella por el resto del mensaje. ¿Por qué, si el sumo sacerdote pecaba, todo el pueblo era culpable por el pecado de un solo hombre? El sumo sacerdote era el representante del pueblo de Israel ante Dios. El intermediario, su pecado afectaba la relación de todo el pueblo con Dios. Si el sumo sacerdote pecaba, no podía hacer expiación por los pecados. Por tanto, el pueblo de Israel quedaba en pecado. No había comunión entre Dios y el pueblo. La ley de Dios nos deja ver que somos incapaces. Es imposible agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Nuestra naturaleza no nos lo permite. Es imposible. Dios proveyó un mejor camino. Así como lo hizo, proveyó un camino en el desierto con el pueblo de Israel. Pero ese camino, como ven, pues era muy difícil de seguir.
Esta obra de salvación, este sacrificio perfecto fue profetizado desde el principio. Génesis 3:15 dice, habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer, hablando de Jesús, te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. La victoria vendría por su herida. Lo que dice Isaías 53 y los versos 4 al 6 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso significa que lo vimos como culpable. O sea, Dios lo está castigando a él. Pero luego dice el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue por nosotros. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, y aquí vemos nuestra condición, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No hay quien busque a Dios. No hay ni uno bueno. Esa es nuestra condición. Dice su palabra también que Él nos amó primero. O sea, Dios no vio que algo en nosotros. Nosotros no nos acercamos a Dios. Un día nos levantamos y dijimos, tengo que buscar a Dios y me fui a la iglesia. Sino que Él nos amó primero. Él nos llamó. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué fue lo grandioso del sacrificio de Jesús? Esto es muy importante entenderlo para comprender por qué Dios califica toda obra o esfuerzo humano como basura. Y así lo dice la Biblia. Todo esfuerzo humano por agradar a Dios. Efesios 2, versos 1 al 6. Dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La palabra naturaleza nos dice que no hay nada que hacer. Es la naturaleza. Lo mismo que los demás. Ahora el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, o sea, proveyó un camino, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el amor abundante de Dios. Él nos dio vida cuando nosotros lo que había era muerte. Vamos a leer Romanos 5 del 15 al 19. Fíjense lo que dice aquí. Romanos 5 del 15 al 19. Adán era como el que vendría en el futuro. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. Adán pecó y eso trajo la condenación. Pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva a la aprobación de Dios. Lo que nos dice aquí es que por un solo pecado, el de Adán,
El mundo fue condenado. Todos fuimos hechos pecadores. Pero la salvación de Dios es diferente. Viene a pesar de muchos pecados. La condenación vino por uno solo. Pero Dios da su regalo de salvación después de muchos pecados. ¿Se imaginan? La muerte reinó porque un solo hombre pecó. Ahí lo dice el 17. Pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón, ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Así como un pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida para todos. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. Pero de la misma manera, un solo hombre obedeció a Dios. Y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. La obediencia de Jesús fue perfecta. Perfecta. ¿Podríamos vivir nosotros una vida perfecta en actos y pensamientos de ahora en adelante? Comenzando ahora. ¿Se puede? Con solamente imaginar o tratar de intentarlo, o sea, es imposible. Es imposible. Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, como hombre, fue tentado en todo. Pero luego dice, sin pecado. Sin pecado. Y Filipenses 2:6-9 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no cualquier muerte. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las obras muertas? Las acciones pecaminosas, esas prácticas que nos separan de Dios y por ende traen muerte. Ese es el resultado. Romanos 6:23 lo dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Alguien podrá burlar esa verdad? ¿Cambiar esa realidad? No. La paga del pecado es la muerte. Pero después da la salida. No nos deja solo con la mala noticia. Porque es una mala noticia o no. Para muchos, lamentablemente, no lo es. Prefieren quedarse en sus pecados y no les importan las consecuencias, ¿verdad? Pero es una mala noticia. Todos nosotros somos pecadores por naturaleza, por ende todos merecemos la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Mas la dádiva de Dios, dice Romanos 6:23, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Teníamos una deuda impagable con nuestro Creador, separados totalmente de Dios, y Él mismo la pagó. El único protagonista en esta historia es Él, es el Señor. Él es quien hizo la obra en nosotros, Él es quien la hace en nosotros. Si pensamos que para ser salvos primero debo dejar mis pecados, estamos pensando mal, al revés. No funciona así. ¿Qué nos enseñó Jesús? Lo primero que Jesús predica
En Mateo 4:17 lo ven, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y esta palabra arrepentirse, arrepentimiento, ¿verdad? En el original es metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de corazón. O sea que el arrepentimiento en sí no te está hablando de cambiar tus acciones. No es un cambio de acciones, aunque lleva a un cambio de acciones, a un cambio en tu manera de vivir. Pero en sí el arrepentimiento no es un cambio en tu vida, en tus acciones. Es un cambio de mente primero. ¿Cómo seré libre de mis pecados si primero no soy transformado? ¿Se puede alimentar un león con hojas? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Su naturaleza es comer carne, ¿verdad? No hay manera, aunque lo agarres de pequeño y lo trates de alimentar con hojas. No va a funcionar, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros seremos libres de nuestros pecados si primero nuestra naturaleza no es transformada? En una ocasión, dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que también eran sacerdotes, estos dos hijos de Aarón, se acercaron a la presencia de Dios de una manera equivocada. En Levítico 10:1 dice, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Y el versículo 2 dice, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Nadab y Abiú se acercaron a Dios, quisieron agradar a Dios, pero lo hicieron de la manera equivocada. Se acercaron a Dios de la manera equivocada. ¿Cómo seré yo reconciliado con Dios? ¿Cómo agradar a Dios? Acercarme a Él. ¿De qué manera lo voy a hacer? Pues Dios proveyó un camino ya. Él nos dejó aquí la respuesta de cómo debemos acercarnos a Él. Y es por medio de Cristo, de su sacrificio. Él hizo la obra perfecta, ¿verdad? No es a nuestra manera. No podemos tratar de decir, porque muchos dicen, bueno, es que todavía hago esto y lo otro y por eso no tomo el paso de... Y no es así. Porque si lo ves así, estás pensando al revés, ¿verdad? Es como pensar sanarme primero para luego ir al doctor. No tiene sentido, ¿verdad? Igual aquí. No podemos pensar dejar nuestra vida pasada, nuestra pasada manera de vivir o nuestras obras muertas, nuestro pecado, sin antes venir a Cristo. Sin antes tomar, ¿verdad?, ese paso de fe y decir, yo creo, ¿verdad? Y recibo al Señor como mi Señor y Salvador. Y ahí, en tu arrepentimiento, porque reconociste tu pecado, ahora, ¿verdad?, naces de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Ahí está la nueva naturaleza. Y ahora sí puedes vivir una vida que agrada a Dios. Así como el pecado del sumo sacerdote caía sobre todo el pueblo, ¿se acuerdan lo que leímos? La justicia de Cristo, nuestro sumo sacerdote, así lo describe la palabra de Dios, es atribuida a nosotros cuando ponemos nuestra fe en Él. Vamos a ir a Juan 3, del verso 1 al 20. Vamos a leer esta conversación que el Señor tuvo, Jesús, con uno de los fariseos principales de los judíos, o sea que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Juan 3, del 1 al 20. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta palabra aquí, ver, es comprender, entender. Como dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, no las puede entender, ¿verdad? Es necesario que, ¿verdad?, se disciernan espiritualmente. Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, la carne no puede hacer lo del Espíritu. Aquí lo dice Jesús. Lo que es carne, es carne. Es necesario que nazcas de nuevo, primero, para luego vivir en buenas obras. No te maravilles de que te dije que es necesario que nazcas de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no te das cuenta en el momento que eso sucede. O sea, escuchaste la palabra de Dios, creíste y aceptaste el mensaje, ¿no? Y ahí el Señor hace la obra. Ni siquiera te das cuenta. Y ahora tus pensamientos cambiaron, tu manera de ver las cosas, ¿verdad? Tu vida comienza a cambiar, pero después de, no antes. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te dijere las cosas celestiales? Te estoy diciendo algo sencillo, algo principal, un rudimento, ¿verdad? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En una ocasión en el desierto, el pueblo de Israel se desanimó en el camino y comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y Dios, ¿verdad?, envió serpientes ardientes, dice, serpientes venenosas que atacaran al pueblo de Israel y muchos murieron, ¿verdad? Y luego Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente y levántala, ¿verdad? Ponla en un asta y levántala. Y todo el que fuere mordido por esa serpiente, o sea, el que fuere mordido por la serpiente ardiente y mire la serpiente ardiente que hizo Moisés, será salvo, será sanado, ¿verdad? Y eso es referencia a Cristo, ¿verdad? Lo que leímos en Romanos 5 sobre Adán, el primer hombre, y Jesús, ¿verdad? Por Adán entró el pecado y por Cristo vino la vida, ¿no? Eso quiere decir esto aquí, cuando dice Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, que Jesús, sea levantado. Versículo 16, el versículo más famoso, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace, y esa palabra significa practicar repetidamente, amar o que sea algo habitual en tu vida, el que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando escuchamos el Evangelio, nuestras obras son expuestas a la luz. Muchos creen, pero en ese momento decidimos qué amamos más. Porque no siempre el rechazo es total, así de no quiero saber nada del Señor. Sino que sí creemos, pero amamos más nuestro pecado. Y nos decidimos quedar en nuestra vida cómodos, ¿verdad? Aislados, porque eso hace el pecado, ¿verdad? Como pasó con Adán y Eva en el principio. Se alejaron el uno del otro y se alejaron de Dios, ¿no? La condenación es esta, que la luz vino, la luz alumbra sus corazones, la palabra de Dios, su evangelio, y ahí nos damos cuenta de nuestra condición, pero nosotros tenemos que decidir qué amamos más. Si amo más mi pecado, o voy a creer y voy a aceptar, ¿verdad?, en la salvación de Dios, ¿verdad?, que a pesar de mi condición y mi pecado, ¿verdad?, Dios me lo otorga. Hechos 26, del 24 al 29. Ese es un ejemplo de qué pasa cuando escuchamos la palabra de Dios y sí creemos, pero mejor decido quedarme como estoy. Estoy más cómodo así, ¿no? Hechos 26, 24 al 29. Pablo está presentando su defensa ante el rey Agripa, porque los judíos los estaban acusando falsamente por él predicar a Jesús. Lo querían matar, ¿no? Pero Pablo, como era ciudadano romano, pues apela al César, al que lo lleve ante el César, ¿no? Y luego, antes de ir al César, lo llevan ante el rey Agripa para presentar su defensa. El versículo 24 dice, estamos en Hechos 26, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Porque Pablo estaba narrando su conversión, cómo él era antes, qué pasó, cómo fue su encuentro con el Señor y su vida después. Pero Festo le dice, Pablo, estás loco, ¿verdad? Mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas. Y me imagino él refiriéndose a Festo, respondiéndole a Festo, y le dice, el rey sabe estas cosas, el rey Agripa, delante de quien también hablo con toda confianza. ¿Y por qué habla él así, delante del rey Agripa? Y dice, porque no pienso que él ignore estas cosas, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y luego dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y él mismo le responde, yo sé que tú crees. Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué lamentable frase, ¿verdad? Si este fue, ¿verdad?, la posición de Agripa por el resto de su vida, no me imagino, ¿verdad?, él recordando esto que dijo. Esta oportunidad que tuvo de aceptar a Cristo y de ser salvo. Pero como le gustaba más su vida, estaba más cómodo, ¿verdad? Porque cuando la palabra de Dios, el Evangelio, le alumbró su vida, sus pecados, decidió amar más eso. No me puedo imaginar, ¿verdad?, dónde estaría hoy el rey Agripa y si estaría recordando esas palabras. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. No es que muchos no crean,
ni que rechacen totalmente a Cristo. A veces sí. El mensaje del Evangelio, sino que aman más su pecado, aman más el deleite, el placer, la comodidad que trae vivir en sus obras muertas, porque trae comodidad. Estás haciendo lo que tu carne quiere. Es fácil vivir así, ¿no? Hebreos 11, 24, 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés fue criado como egipcio, ¿no? Muchos conocen la historia, ¿verdad? El Faraón, cuando todavía Moisés era un bebé, puso una ley que todos los bebés varones debían ser muertos, porque temían a que el pueblo de Israel estaba creciendo demasiado rápido y podían rebelarse contra ellos, ¿verdad? Y mandó a que todos los bebés lo mataran. Su madre, ¿verdad?, lo puso en una canasta y lo puso en el río. Y la corriente lo llevó y terminó en las manos de la princesa, de la hija del faraón, y fue criado como un egipcio. Pero, ¿verdad?, Moisés, hecho ya grande, dice que se rehusó a todo esto. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo que Moisés rechazó fue una vida de placer y deleite en exceso, poder, fama, comodidad y seguridad. Egipto en ese tiempo era el reino más poderoso de toda la tierra. Él tenía un título, tenía una posición allí. Pero todo ese poder, fama, deleite, comodidad y seguridad era temporal. Era mientras estuviera en la tierra. Porque así como murió Faraón, así también murió Moisés, ¿verdad? Pero para Moisés la muerte fue un paso a la vida, porque mantuvo su mirada ¿en qué? En ese galardón seguro y eterno, ¿verdad? Y todos nosotros, ¿verdad?, ponemos nuestra mirada en algo, ¿no? Tenemos planes a futuro, ¿no? Yo me acuerdo que cuando jugaba, ¿no?, que practicaba béisbol, algunos de ustedes practican deportes, ¿no? Y habían días muy difíciles de entrenamientos, los días de agilidad, ¿no? Y ese día, pues no agarrábamos ni una pelota, ni un bate, nada, a trabajar las piernas, todo el día, a hacer ejercicios de agilidad. Los pitchers, los que conocen un poco de béisbol, los pitchers y los catchers, lo ponían a subir lomas, a subir y bajar, a correr lomas, a veces hasta con peso encima, ¿no? Pero todo eso lo hacíamos, ¿verdad? Todo eso, todos mis compañeros lo hacíamos. ¿Por qué? Pues por recibir un galardón inseguro, porque de 1000 prospectos, de 1000 que jugaban, quizás uno llegaba, de 1000. O sea que era un galardón inseguro, ¿verdad? O quizás muchos firmaban contratos con equipos profesionales y luego se lesionaban, ¿verdad? Era un galardón tan inseguro y nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en muchas diferentes cosas que son inseguras o que son temporales, como en el caso de lo que Moisés rechazó, ¿no? Tenía seguridad, tenía posición, pero él lo rechazó. ¿Por qué? Porque puso su mirada en un galardón mejor. Ahora depende de lo que queremos sacrificar, si nuestra vida aquí o nuestra eternidad. Una de las dos vamos a tener que sacrificar.
pues por lógica no tiene sentido, ¿verdad? Sacrificar mi vida aquí, que solamente es 70 años, si es que no muero antes, ¿no? A una eternidad, ¿no? Ahora les pregunto, jóvenes, ¿habrá algo que añadirle a la perfecta obra de Cristo? ¿Habrá algo que añadirle? Como hemos visto ya, ¿cómo dejamos de vivir en nuestras obras muertas para vivir para Dios? No intentando primero dejar mis pecados para luego venir al Señor. No funciona. Es venir a Cristo primero, es creer en Él y luego, cuando has creído en el sacrificio de Cristo, Él hará la obra. Dice que Él comenzó, el que comenzó la obra, la buena obra, la terminará. Dios la comienza, Él la comienza por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? No nosotros en nuestras propias fuerzas. Hebreos 9:11 al 14. Leímos el 14 ahorita en la introducción, ¿verdad? Pero voy a leer unos versos más atrás. Fíjense lo que dice Hebreos 9:11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, o sea, ya ahora es Cristo nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿verdad? De las bendiciones venideras, lo que Dios ha prometido a través de Cristo, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Este tabernáculo no es de este mundo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, no por sangre de animales, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, o sea, si por lo menos santificaba la carne, purificaba, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que luego sirvas a Dios. Viene después, no antes de. Sus vidas no pueden cambiar si antes no vienen a Cristo, pero como leímos en Juan 3, hay un obstáculo, hay algo que detiene a Dios y es tu voluntad. Es si amas más tu pecado que al Señor. Si no temes a las consecuencias del pecado, que lo creamos o no, es la verdad. O sea, muchos se quieren hacer que no saben, ¿verdad? Como le instaba Pablo a Agripa, yo sé que tú sabes, yo sé que tú crees, aunque te hagas el que no. Porque lo que sucedió, todo lo que sucedió no fue un rincón que pasó, ¿verdad? Agripa II estuvo vivo cuando Jesús, ¿verdad? Quizás estaba muy joven, pero estuvo. Y luego de la muerte de Jesús y su resurrección, ya que los creyentes reciben el Espíritu Santo, pues todos los discípulos apóstoles salieron a predicar. Y seguían, ¿verdad? Sucediendo todo lo que sucedía cuando Jesús estaba vivo, ¿verdad? Estuvo en la tierra predicando y haciendo milagros. Por eso le dice Pablo, esto no sucedió en un rincón. Tú sabes lo que te estoy diciendo. Y yo sé que tú crees. Pero, ¿verdad? Amó más su pecado, amó más su vida, estaba más cómodo ahí. ¿Y cuesta? Sí, claro que sí cuesta. Aunque es, ¿verdad? Por gracia, ¿verdad? No pagamos para ser salvos, pero sí cuesta negarnos, ¿no? A nuestra carne. Pero, como leímos en Hebreos 11, ¿no? Con Moisés, se sostuvo como viendo al invisible el galardón eterno que Dios nos tiene. Y todo depende de qué queremos sacrificar.
¿no? Y no solamente que Dios nos salva, no es solamente eso, que es lo más grandioso, pero también rescata tu vida de la confusión, de la vergüenza, de la culpa, de las consecuencias del pecado, porque el pecado trae consecuencias aquí, ¿verdad? Rescata nuestra vida, ¿no? Les quiero leer una historia de Jesús y un hombre llamado Zaqueo. En Lucas 19, del verso 1 al 10, por si quieren buscarlo. Lucas 19, verso 1 al 10, y con esto termino. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Los publicanos eran odiados por los judíos. Eran judíos también, pero cobraban impuestos, trabajaban para los romanos y le cobraban impuestos a los judíos. Y eran muy mal vistos, eran vistos como pues ladrones, mentirosos y traicioneros, ¿no? Porque los publicanos, si por ejemplo los romanos cobraban $1 de impuestos, ellos cobraban 3, 4 y 5, ¿verdad? Y se quedaban con el resto, les robaban, ¿no? Entonces eran odiados por todo el pueblo, eran muy mal vistos, y este era el jefe de ellos. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero yo pregunto, ¿los demás no lo eran? ¿O sí? ¿O no? Eran pecadores también, ¿no? Pero veían a este publicano, a Zaqueo, como peor que ellos. Y decían, ¿cómo es que Jesús va a casa de este hombre? Murmuraban. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué iba a pensar este hombre? Que Jesús, el Señor, iba a entrar en su casa. ¿Le importó a Jesús lo que decían de Zaqueo? No, ¿verdad? No le importó. Le dijo: es necesario que yo vaya a tu casa. Ahora, Zaqueo de repente se para y dice, ¿verdad? La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si yo les robé a alguien, le devuelvo 4 veces más. ¿De dónde le salió esto a Zaqueo? ¿De dónde? Si el Señor no le dijo nada. Simplemente fue a su casa, se sentó con él. Pero este encuentro con el Señor, este gesto del Señor, pues convenció su corazón. Algo pasó en él, ¿no? Y luego sus acciones cambiaron, luego su vida cambió, luego dejó su pecado, ya no le importó nada. Darle la mitad de sus bienes a los pobres no era poca cosa. Y darle 4 veces más al que le robó, ya no le importaba su fortuna. Lo que él tanto le importaba, por lo que él daba la vida, lo que le daba a él seguridad, ya no le importó más. Después del encuentro que tuvo con Jesús.
Y no aparece aquí que Jesús le haya dicho, arrepiéntete, Zaqueo, eres un mentiroso, eres un ladrón, te vas para el infierno, aunque hubiera sido verdad y no estuviera mal, pero no le dijo nada de eso. Y aún así Zaqueo, ¿verdad? Tuvo un arrepentimiento y su vida cambió. No es antes de, jóvenes. No queramos cambiar nuestras acciones, nuestra vida, dejar nuestro pecado para luego querer venir al Señor. ¿Verdad? Cuando intentamos agradar a Dios en nuestra propia manera, por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia vía, ¿verdad? Viene a ser igual que cualquiera de nuestros pecados, muerte. Igual de obra muerta que nuestros pecados, porque ya Él puso un camino. Él dijo, es Cristo, ¿verdad? Él lo hizo todo. Él vivió la vida perfecta. Y esa vida perfecta, o sea, es casi increíble, o sea, es atribuida a nosotros. Ese es el puro amor de Dios, porque no había nada en nosotros. Y Él aún así lo hizo. Por eso dice, porque de tal manera, ¿qué significa de tal manera? En nuestra condición, así como estábamos. Y he hablado con jóvenes y familia, primos míos, de su edad también. Muchos amigos tengo, cuando estaba en la universidad, que hablaba con muchos, y su concepto era, pues, o sea, había una culpa, había ya es que yo hago esto, hago lo otro, cuando yo deje esto, o cuando ya me canse de vivir, y luego. Pero quién sabe mañana, como nos decía Víctor, al abrir el servicio. ¿Sabes cuándo vas a morir? No sabemos cuándo. Y es muy peligroso tener esa postura, la que tuvo el rey Agripa. Por poco me persuades, casi. O cada vez que venimos al servicio de jóvenes o a la iglesia, cualquier servicio, pues quizás esa es nuestra posición. Casi, bueno, sí, creo que sí lo voy a hacer, pero al salir, pues nos gana, ¿verdad?, el amor por mi pecado. ¿No? Y nos perdemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque ese es el engaño del pecado, que creemos o nos lleva a creer que lo que Dios tiene para nosotros, lo que el mundo tiene para nosotros es mucho mejor que lo que Dios nos puede dar. Y quizás sí, a la vista sí, pero es temporal, es aquí. Y la realidad es que hay una eternidad. O seremos condenados por rechazar el regalo y la bondad de Dios de entregar a su Hijo inocente por nosotros pecadores, o recibir la vida eterna por medio de Él. ¿Cuántos quieren vivir? ¿Ninguno? ¿A cuántos les gusta vivir? Pues a todos. ¿Cuánto tiempo quieres pasar con tu familia? Eternamente, ¿verdad? Nadie quiere separarse, ¿verdad? Y Dios ofrece vida eterna. Eso es lo que Dios ofrece, la vida eterna. Por gracia. Cree en mi Hijo Jesucristo que Él lo hizo todo. Él fue perfecto. Él vivió la vida perfecta. Y no entregó sangre de animal, sino su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Si crees en Él, tendrás vida eterna. ¿Verdad? Si crees en Él, cuando lo recibes a Él, ¿verdad?, el arrepentimiento, luego tu mente, tu corazón, como dice en Jeremías, les daré un corazón nuevo, un corazón de carne, sensible. ¿Verdad? Pondré mis mandamientos en sus corazones. Ya nosotros ahora, el Señor habita en nosotros, no un tabernáculo físico. ¿Verdad? Cuando venimos a Él, cuando somos hechos nueva criatura. Después del nuevo nacimiento. Por eso le dice a Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, porque nuestra naturaleza
No vas a poder nunca. Y si lo intentas, vas a seguir fallando. Y ante Dios, cualquier intento humano es como basura, porque hace a un lado el sacrificio de Cristo. Lo hace a un lado. Póngase de pie, jóvenes. En nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder. Pero el Señor proveyó en su bondad, en su misericordia, en su gran amor que nos tuvo, proveyó un camino hacia Él. Y ligera es su carga. Es sencillo el mensaje. Cree en mí, dice el Señor, y tendrás vida eterna. Cree en mí y tendrás vida eterna. Si tú quieres que tu vida cambie, si el mensaje del Evangelio te ha convencido tu corazón de que estás mal, de que necesitas de un Salvador, pues solamente es creer en Él. Y luego que crees en Él, luego que naces de nuevo, que eres una nueva criatura en Cristo, esa obra que Dios hace en ti cuando tú crees en su Hijo, en la obra perfecta de Cristo, entonces tu vida cambia. Entonces podrás vivir una vida que agrada a Dios, apartado del pecado, pero no al revés. Luego podrás dejar tus obras que llevan a la muerte. Eso significa obras muertas. Obras, acciones, esa vida que te lleva a la muerte. Y no solamente a la condenación eterna, que es lo peor, pero también a una vida muerta, sin propósito. A una vida monótona, detrás de nada. ¿Verdad? Porque todo aquí se queda. Y luego un día, cuando todo se quede aquí, estaremos delante de Dios y le tendremos que dar cuenta a Él de qué hicimos con nuestra vida. ¿Qué pasó cuando escuchaste el mensaje, mi evangelio, mi salvación? La salida que yo te di y no la escuchaste, la rechazaste por algo temporal. ¿Verdad? Estaremos delante de Dios algún día. Y la salida es sencilla, es Cristo. Él lo hizo y solamente debemos creer en Él. Bien. Acompáñenme a hacer una oración. Señor, te pido que nosotros podamos entender, Señor, que en ti está la salida. Que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, como tú lo dices. El camino al Padre. Que nuestras propias fuerzas, Señor, no vamos a poder dejar esa vida, Señor, pecaminosa, esos pecados que nos avergüenzan, Señor, que nos apartan, nos alejan de ti y de nuestro prójimo, Señor. Nos confunden y trae desaliento. Esos mismos pecados que quizás estamos yendo detrás de ellos, Señor. Es lo que nos lleva a la confusión, es lo mismo que nos está haciendo daño. Ayúdanos a verlo, Señor, y a elegirte a ti, tú que eres la salida, Señor, la salvación. Ayúdanos a amarte a ti más que nuestras obras muertas, Señor, nuestro pecado. A confiar en ti y que podamos, Señor, ser nuevas criaturas para poder vivir esa vida, Señor, que a ti te agrada. Confiando en ti, Señor, creyendo en lo que tú hiciste en aquella cruz por nosotros, siendo inocente, entregando tu vida, Señor, tu sangre, por pecadores como nosotros. No había nada bueno en nosotros, nada. Pero igual, Señor, tú lo hiciste por amor, porque tú nos amas, Señor.
y lo demostraste en esa cruz. No hay mayor amor que ese, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias por entregarte por nosotros, Señor, y rescatarnos de todo pecado, Dios, y de la condenación a la cual nos llevaba el pecado, Señor. Cantemos al Señor. Con grande amor tú nos diste, Señor Jesús, y lo mostraste en la cruz del Calvario con cada uno de nosotros, Señor. Con grande amor me diste, Dios, en Jesucristo perdonaste mi maldad, clavado en esa cruz, hasta el último aliento fue por mí. Qué inmensa carga sobre mí. Era el pecado que me hacía infeliz, pero llegaste tú, pagaste por mí en la cruz y me libraste. Con grande amor, con grande amor me diste, Dios, en Jesucristo perdonaste mi maldad, clavado en esa cruz, hasta el último aliento fue por mí. Gracias te damos. Qué inmensa carga sobre mí. Era el pecado que me hacía infeliz, pero llegaste tú, pagaste por mí en la cruz y me libraste. Damos gracias a ti. Gracias te doy, Señor. No puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó. Tu amor cambió mi corazón. Gracias te doy, Señor. No puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó. Tu amor cambió mi corazón, Señor. Tú llegaste a mi casa, tú llegaste a mi corazón, Señor. Tú lo cambiaste todo en mí. Gracias por darme salvación, Cristo Jesús. Gracias por redimirnos de nuestros pecados, Señor. Cuán grande amor me diste, Dios, en Jesucristo perdonaste mi maldad, clavado en esa cruz, hasta el último aliento fue por mí.
parte tuya, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, por tu grande amor. Sublime es tu amor, Señor Jesús. No merecías, Señor, mas tú tenías un plan para nosotros, oh Padre, al enviar a Cristo Jesús en propiciación por nuestras iniquidades. Y te damos gracias. Con fuertes aplausos demos gracias al Señor. Amén y amén.